Hace 300.000 años, la Tierra era un mundo radicalmente distinto. El planeta estaba dominado por elementos naturales y criaturas salvajes, con vientos fríos, volcanes en erupción, océanos turbulentos y bosques densos. El paisaje era obra de fuerzas antiguas y severas. La era glacial avanzaba y retrocedía, dejando su marca helada en Europa y Asia, mientras que en otras zonas, extensas sabanas y desiertos eran el hogar de animales colosales. ¿Te has preguntado alguna vez qué criaturas pueblan nuestras imaginaciones cuando pensamos en esos tiempos lejanos? Y más aún, ¿cómo sobrevivían los humanos antiguos en medio de depredadores temibles y herbívoros de gran tamaño? Prepárate para un viaje al pasado que te revelará cada detalle de esta asombrosa convivencia. En África, el Pelorobis, a menudo llamado el bisonte prehistórico, era un soberano de los paisajes que hoy asociamos con manadas de elefantes y cebras. Más que un simple bisonte primitivo, era un gigante imponente, símbolo de una era olvidada. Con cuernos en forma de media luna que superaban los 2 metros de longitud, el Pelorobis no pasaba inadvertido. Sus dimensiones eran impresionantes, alcanzando hasta 1,80 m de altura y pesando más de 100 kilogramos, rivalizando con los mayores bóvidos conocidos. Aunque inicialmente se le confundió con búfalos modernos, estudios posteriores revelaron que era una criatura mucho más antigua, un eslabón perdido entre los ancestros de los toros actuales y los grandes herbívoros del Pleistoceno. Este gigante compartió su mundo con los primeros homínidos, quienes probablemente lo cazaban y veneraban. Evidencia de su importancia se encuentra en las pinturas rupestres de África Central y del Norte, donde figuras con cuernos en arco adornan las paredes de las cuevas casi como en un ritual. En Sudamérica, la Macrauchenia era una de las criaturas más intrigantes de la megafauna. Parecía una combinación de diferentes animales, un cuerpo similar al de un camello, un cuello largo como el de una jirafa y una prominente estructura nasal que podría haber sido una pequeña trompa. La Macrauchenia, perteneciente a los litopternos, una familia extinta de mamíferos, caminó por las llanuras, bosques y praderas del continente durante millones de años, hasta su extinción hace unos 10.000 años. Con unos 3 metros de longitud y hasta 2 metros de altura, podía pesar 1 tonelada. Su cuerpo robusto, sostenido por patas largas y fuertes, no tenía joroba. Su cuello le otorgaba elegancia, aunque no tanto como al de una jirafa. La característica más notable era su hocico. La abertura nasal estaba en la parte superior de la cabeza, entre los ojos. Esta peculiar anatomía sugiere que podría haber tenido una trompa corta, similar a la de un tapir, útil para diversas funciones. La clasificación evolutiva de la Macrauchenia fue un misterio durante décadas, hasta que en 2017 científicos extrajeron y secuenciaron ADN mitocondrial de un fósil encontrado en la Patagonia, revelando que estaba más cercanamente relacionada con los perisodáctilos, como caballos y tapires, que con cualquier otra especie viva. En América del Norte, el Notrotheriups, un perezoso terrestre extinto, era una figura extraña y fascinante que vagaba por las llanuras y desiertos del Pleistoceno tardío. Este género pertenecía a la familia Notrotheriidae y a la subfamilia Notrotheriinae. A diferencia de los perezosos actuales, que viven en los árboles, el Notrotheriops era un habitante terrestre, adaptado para moverse en ambientes áridos. La especie más conocida, Notrotheriops shastensis, o perezoso de Shasta, fue descubierta cerca del monte Shasta, en California. Este animal formaba parte del grupo mayor conocido como Xenarthra, que hoy incluye a los armadillos, osos hormigueros y perezosos modernos. Sin embargo, su cuerpo robusto y sus adaptaciones terrestres lo hacían único en su especie. Con extremidades anteriores adaptadas para excavar
y obtener vegetación, y una cola gruesa que usaba como apoyo. El Notroteriops podía mantenerse erguido sobre sus patas traseras. Esto le permitía alcanzar follaje más alto y defenderse cuando era necesario. Este animal habitaba principalmente lo que hoy conocemos como el suroeste de los Estados Unidos y el norte de México. Recorría tierras áridas y semiáridas donde la vegetación era escasa, pero suficiente para sostener su gran cuerpo. Sus adaptaciones lo convirtieron en un especialista en ambientes secos, y las evidencias fósiles demuestran que podía sobrevivir en regiones desérticas donde pocos grandes herbívoros lograban prosperar. Pero lo que realmente capturó la atención de los científicos no fue solo su tamaño o su distribución geográfica, sino lo que dejó atrás. En cuevas, como la famosa cueva Rampart en el Gran Cañón, se encontraron depósitos de heces fosilizadas, o coprolitos, atribuidos al Notroteriops. Estos fósiles excepcionales revelan mucho más que solo su dieta. Nos cuentan cómo vivía. El contenido de estos incluye restos de plantas como agave, yuca e incluso cactus, revelando una dieta basada en vegetación desértica, algo extremadamente raro entre los grandes herbívoros de la época. Y aún más impresionante, algunas de estas heces fueron datadas en aproximadamente 11.000 años. Esto significa que el Notroteriops no solo sobrevivió a la última era glacial, sino que también compartió el planeta con los primeros seres humanos en América. Mientras nuestros antepasados pintaban cuevas y dominaban el fuego, estos perezosos gigantes caminaban lentamente a lo lejos entre arbustos espinosos y laderas rocosas. Entre las criaturas olvidadas por el tiempo, pocas son tan impresionantes y misteriosas como el Cibbatherium, un gigante que parecía salido de una pesadilla elegante, un cruce improbable entre una jirafa, un alce y una criatura mitológica. El nombre Cibbatherium significa literalmente bestia de Shiva, en referencia al poderoso dios hindú, asociado tanto con la creación como con la destrucción. Y no es casualidad que este animal fuera descubierto en 1911, regiones donde las tradiciones antiguas aún resuenan entre ruinas y templos. Sus fósiles fueron hallados principalmente en el subcontinente indio y partes del norte de África, revelando que el Cibbatherium vagaba por llanuras, bosques abiertos y sabanas en épocas en las que el clima terrestre oscilaba entre la vegetación exuberante y la sequía implacable. Con una altura de aproximadamente 2 metros y 20 centímetros a la altura de los hombros y alcanzando casi 3 metros con la cabeza erguida, el Cibbatherium era un coloso herbívoro. Su cuerpo recordaba vagamente al de una jirafa, pero era más compacto y musculoso. El cuello era corto para los estándares de las jirafas modernas, pero seguía siendo imponente, dándole una apariencia majestuosa que dominaba el paisaje. Pero el rasgo más icónico del Cibbatherium quizás fuera su cabeza. Coronando su cráneo había 4 proyecciones óseas, 2 iconos alargados, similares a los de las jirafas actuales, y 2 cuernos curvados, que recordaban a los de un alce. Esta combinación única convirtió al Cibbatherium en uno de los mamíferos más visualmente impactantes de todos los tiempos. Mirando al pasado, podemos rastrear su linaje hasta los primeros giráfidos que surgieron en Eurasia hace aproximadamente 25 millones de años. El Cibbatherium es considerado uno de los últimos miembros supervivientes de esa línea primitiva. A diferencia de la jirafa moderna, que se especializó en alcanzar las copas de los árboles más altos, el Cibbatherium parece haber apostado por una estrategia diferente: fuerza, resistencia y versatilidad alimentaria. Sus mandíbulas y dientes sugieren una dieta variada compuesta por hojas, ramas, arbustos y ocasionalmente incluso hierbas más duras. Viviendo entre el final del Mioceno y el inicio del Plioceno,
Hace aproximadamente entre 2.800.000 años atrás, el Cibaterium compartió el planeta con otras megafaunas como elefantes primitivos, rinocerontes gigantes, hipopótamos colosales y formidables depredadores como los grandes felinos dientes de sable y las robustas hienas. Pero a diferencia de muchos de ellos, parece haber sobrevivido a la gran extinción del Plioceno, al menos durante algún tiempo. En el corazón sombrío de las selvas tropicales del sudeste asiático, donde la niebla se entrelaza con las copas de los árboles y el tiempo parece haberse detenido, vivió un ser colosal, el Gigantopithecus, un primate tan grande y fuera de lo común que hasta hoy desafía los límites de la paleontología y de la imaginación. Su nombre resuena como un susurro entre los árboles. Gigantopithecus, un mono gigante, un mito viviente del pasado, un enigma evolutivo. No es solo un nombre complicado para un animal extinto, es la llave hacia una era perdida, un tiempo en que los grandes simios caminaban como sombras entre elefantes enanos, tigres de dientes de sable y los primeros pasos de la humanidad. Representa una de las criaturas más intrigantes que hayan habitado este planeta, no solo por su tamaño descomunal, sino por el misterio que rodea cada fragmento de su esqueleto. Se estima que el Gigantopithecus blacki, la especie más conocida de este género, vivió hace aproximadamente 2 millones de años atrás, principalmente en lo que hoy es China, Vietnam, Tailandia y otras regiones del sudeste asiático. Fue un contemporáneo lejano de los primeros homínidos, pero mucho más grande, mucho más fuerte y probablemente mucho más silencioso. Su apariencia exacta sigue siendo desconocida, pero las evidencias sugieren un ser de proporciones épicas. Basándose en los fósiles dentales y mandibulares encontrados, los únicos restos conocidos hasta la fecha, los paleontólogos estiman que el Gigantopithecus podía alcanzar hasta 3 metros de altura cuando estaba erguido y pesar aproximadamente 500 kilogramos. Eso lo convertiría en el primate más grande que haya existido, un verdadero coloso peludo vagando por densos bosques, sostenido por una dieta herbívora compuesta mayoritariamente por bambú, frutas duras y raíces. Es imposible mirar al Gigantopithecus y no pensar en leyendas. A menudo se le cita como inspiración para el mito del Yeti o el Sasquatch, criaturas legendarias que habitarían regiones remotas y selvas espesas. Esta conexión no es casual. La idea de un primate gigantesco que caminaba por el suelo, invisible a los ojos humanos, resuena con la forma en que nuestra mente construye monstruos mitológicos, y tal vez, solo tal vez, el mito haya nacido de la memoria genética de algo que realmente existió. Pero el Gigantopithecus no era una bestia mitológica, era una criatura real, una pieza legítima del tapiz de la vida, y lo que sabemos de él proviene casi exclusivamente de los fósiles de sus dientes y mandíbulas. Ningún fémur, ningún cráneo completo, solo fragmentos, pero que hablan alto. En el sudeste de África, una criatura colosal cubierta de plumas en lugar de escamas, con huesos que parecían pilares y una presencia que dominaba todo a su alrededor, no era un depredador, pero su mera silueta bastaba para imponer respeto. Su nombre resuena como un trueno en las antiguas llanuras de Madagascar. Borombe titan, la titán entre las aves. Durante siglos, el borombe fue confundido, subdividido, mal interpretado. Lo llamaron Aepyornis, ave elefante, leyenda. Pero hoy sabemos que fue más que eso. Fue el ave más grande que jamás existió, el ápice de la evolución aviar en tamaño y masa corporal. Su nombre, que significa gran ave en malgache, no es una exageración. Es una constatación de hecho, un homenaje tardío a una criatura que sobrevivió hasta tiempos sorprendentemente. Imagina una ave que podía alcanzar más de 3 metros de altura, con un peso estimado entre 800 y 900 kilogramos, casi 1 tonelada.
El Borombe Titan no volaba. Sus alas, si es que alguna vez fueron visibles como extremidades, eran meramente simbólicas. Era un verdadero titán terrestre, un primo lejano de los avestruces y emúes modernos, pero inflado hasta dimensiones que recordaban el Jurásico. Su aspecto, aunque solo reconstruido a partir de fósiles, probablemente se asemejaba al de un avestruz monstruoso. Un cuerpo ovalado, patas gruesas como troncos, una cabeza pequeña en comparación con el cuerpo, sostenida por un cuello largo y musculoso. Su piel, cubierta de plumas densas, quizás de color pardo o grisáceo, era ideal para camuflarse bajo la intensa luz solar tropical. El Borombe Titan habitó la isla de Madagascar durante decenas de miles de años. Una isla aislada donde la selección natural moldeó formas de vida únicas. Lémures saltadores, camaleones coloridos, fósiles de cocodrilos terrestres y, por supuesto, aves gigantes. El aislamiento de Madagascar permitió que aves como el borombe evolucionaran sin la competencia directa de grandes mamíferos herbívoros, que raramente llegaban a la isla. Sin depredadores naturales, la ave colosal pudo crecer sin límites. Su dieta era estrictamente herbívora. Como herbívoro que consumía hojas, frutos grandes y vegetación baja, las mandíbulas del borombe no eran puntiagudas como las de los loros, ni afiladas como las de las aves rapaces, sino adaptadas para triturar fibras vegetales densas. Su mundo era uno de lentitud, del ritmo constante del bosque y las llanuras. Su paso pesado hacía vibrar la tierra, no de miedo, sino de reverencia. Hace unos 3 millones de años, apareció un nuevo tipo de cazador en los vastos y cambiantes paisajes del planeta. No era un felino común ni una bestia legendaria, sino una presencia que no pasaba desapercibida: el Homotherium. Sus ojos atravesaban la distancia como cuchillas, sus patas dejaban marcas profundas en la tierra, y sus dientes largos y curvados convertían cada ataque en un espectáculo de precisión mortal. Este era el Homotherium, el temido gato de dientes de sable que reinó en las sombras de los bosques y las estepas durante milenios. A diferencia de su primo más conocido, el Smilodon, el Homotherium tenía un cuerpo más esbelto, patas más largas, una mandíbula menos exagerada y una estrategia de caza más refinada. Desde el frío Alaska hasta las cálidas llanuras de África, el Homotherium se extendió por 3 continentes: América del Norte, Europa y Asia, convirtiéndose en un depredador global, adaptado a una variedad impresionante de ambientes. Esta flexibilidad geográfica lo puso en contacto con diferentes presas y desafíos, a los que respondía con velocidad, astucia y trabajo en equipo. Su nombre significa, literalmente, bestia parecida al hombre, una referencia irónica al lugar donde se encontraron los primeros fósiles en Grecia, pero también al hecho de que compartió tiempo y espacio con nuestros antepasados. Algunos fósiles muestran marcas de interacción con humanos primitivos, sugiriendo que estos 2 cazadores, uno con lanzas y otro con colmillos, se encontraron más de una vez bajo la luz de las hogueras ancestrales. En términos biológicos, el Homotherium pertenecía a la subfamilia Machairodontinae, un grupo de felinos extintos famosos por sus colmillos alargados. Sin embargo, a diferencia del Smilodon, sus colmillos eran más cortos y robustos, adaptados para cortes precisos más que para perforaciones profundas. Su cráneo era achatado con arcadas diseñadas para golpes quirúrgicos en el cuello de sus presas. Con aproximadamente 1,20 metros de altura hasta los hombros y un peso entre 150 y 300 kilogramos, era más pequeño que el Smilodon, pero mucho más ágil. Sus patas delanteras eran poderosas, mientras que las traseras, más alargadas, sugerían una capacidad de carrera superior a la media para un felino de su tamaño. Esta morfología indicaba un cazador de emboscadas rápidas,
capaz de perseguir presas por distancias cortas antes de asestar el golpe fatal. África Oriental, Metridiochoerus andrewi. Con el hocico apuntando al suelo y los colmillos curvados hacia el cielo, representaba una rama salvaje de la evolución, robusto, resiliente e increíblemente adaptado. Este era el Metridiochoerus andrewi, el jabalí gigante del Pleistoceno africano, una bestia ancestral que resuena en nuestros instintos más antiguos. Con su apariencia feroz e imponente, el Metridiochoerus andrewi parece salido directamente de una pesadilla de la sabana. Pero no era un monstruo, era un superviviente, un descendiente de linajes aún más antiguos y antepasado de los jabalíes modernos y del facóquero africano. Sus huesos, hallados en yacimientos paleoantropológicos emblemáticos como Olduvai Gorge en Tanzania y Kobe Fora en Kenia, nos cuentan no solo sobre él, sino también sobre el mundo en que vivió y las presiones que moldearon su forma. Con una altura en los hombros que podía superar el metro y un peso que fácilmente oscilaba entre 150 y 250 kilogramos, el Metridiochoerus se destacaba como uno de los mayores miembros de la subfamilia Suinae. Lo que realmente llamaba la atención eran sus colmillos caninos superiores, extremadamente largos y curvados hacia arriba casi en espiral, que lo convertían en una visión impresionante y aterradora para cualquier criatura que se acercara demasiado. Estos colmillos no eran simples adornos evolutivos. Tenían una función práctica, quizás utilizados en combates entre machos por territorio o acceso a las hembras, o incluso como armas defensivas contra depredadores como leones primitivos y los primeros homínidos cazadores. La curvatura exagerada de los colmillos superiores es uno de los rasgos más icónicos del género y marca una diferencia clara entre él y los cerdos y jabalíes modernos. Era un omnívoro determinado, capaz de consumir raíces, frutas duras y hasta pequeños animales cuando la ocasión lo permitía. Sus molares eran altos y robustos, adaptados para triturar material fibroso, indicando que su dieta se basaba principalmente en vegetación resistente, como gramíneas secas o raíces endurecidas. Esta característica dental es un verdadero reflejo del entorno en el que vivía, una tierra en constante transformación, donde solo los comedores versátiles prosperaban. Era, ante todo, un especialista en la adversidad, pero lo que hace al Metridiochoerus aún más fascinante es su papel en el escenario paleoantropológico. Convivió con nuestros antepasados directos como el Homo habilis y Homo erectus, y quizás incluso con los primeros Homo sapiens. Los mismos yacimientos donde se hallan sus fósiles también revelan herramientas de piedra, huesos de otros omnívoros y evidencias de asentamientos humanos. Oceanía, Mellolania. El nombre Mellolania significa literalmente pequeño caminante, pero ese título modesto no hace justicia a su imponente estatura. Con aproximadamente 2,5 metros de longitud y un peso que podía superar los 500 kilogramos, fue una de las mayores tortugas terrestres que jamás existieron. Sin embargo, su rasgo más característico eran los grandes cuernos que se proyectaban hacia atrás desde su cráneo, formando una corona ósea que le daba una apariencia casi dracónica. Estos cuernos, a diferencia de lo que se podría pensar, no servían para atacar, sino que eran principalmente defensivos. La cabeza del Mellolania era como una fortaleza ambulante, los ojos protegidos por huesos, el cuello grueso y parcialmente retráctil, y los cuernos impedían que los depredadores pudieran morder con facilidad. Su cola era otro capítulo aparte, segmentada con anillos óseos y terminada en espinas, funcionaba como un arma disuasoria contra cualquier amenaza que se acercara por detrás. Los primeros fósiles de Mellolania fueron descubiertos en Australia, pero su presencia en Oceanía muestra cómo este gigante pudo adaptarse a diversos hábitats isleños,
manteniendo su papel crucial en el ecosistema. Listo. Los científicos se dieron cuenta de que los rastros de estas especies se extendían por varias islas del Pacífico, incluyendo Nueva Caledonia y Vanuatu. La especie más conocida, Meyolania platyteps, fue encontrada en la isla Lord Howe. Los restos fósiles revelan una criatura perfectamente adaptada al entorno insular. Pero lo que hacía de Meyolania una tortuga tan única no era solo su aspecto, sino su historia evolutiva. Mientras que la mayoría de las tortugas modernas evolucionaron hacia entornos acuáticos o semiacuáticos, Meyolania eligió el camino terrestre. Este cambio implicaba una dieta diferente, un comportamiento distinto y una relación completamente única con su entorno. Herbívoro por naturaleza, Meyolania pasaba gran parte del día rebuscando en el suelo y en arbustos bajos en busca de hojas, frutas caídas y vegetación rastrera. Su pico era afilado, ideal para cortar fibras vegetales resistentes. No hay evidencias de que cavara o se enterrara como algunas tortugas modernas, pero sus extremidades robustas sugieren que podía atravesar terrenos accidentados y selvas densas con facilidad. Vivir en islas significaba aislamiento, y con el aislamiento venía la vulnerabilidad. Meyolania vivió sin depredadores naturales durante miles de años. Ese equilibrio ecológico duró hasta la llegada de su peor enemigo, el ser humano. La extinción de Meyolania sigue siendo un misterio parcialmente resuelto, pero los indicios apuntan a un escenario que se ha repetido a lo largo de la historia de la vida insular. La llegada de los primeros humanos a las islas, trayendo consigo perros, incendios, cambios en la vegetación y, sobre todo, una nueva presión. Ahora, cambiando de contexto, el Megaloceros giganteus, con sus astas óseas extendiéndose como los brazos de un árbol ancestral, no era solo un animal, era una presencia imponente. Sus astas podían alcanzar una envergadura impresionante de 3,60 metros, más anchas que la altura de un hombre adulto, y aún así las llevaba con una ligereza casi sobrenatural. El Megaloceros giganteus era un miembro de la familia de los ciervos, pero compararlo con cualquier venado moderno sería injusto. No solo era más grande, era monumental. Medía hasta 2 metros y 10 centímetros de altura en los hombros y pesaba más de 700 kilos. Lo que realmente capturaba la atención de cualquier observador, incluso hoy al contemplar sus fósiles, eran sus vastas y ramificadas astas, una verdadera corona natural. Estas no eran solo adornos, eran herramientas sociales, armas en rituales de disputa y símbolos de poder sexual. Los machos las usaban para impresionar a las hembras y para intimidar a los rivales. En combates ceremoniales, los ramajes chocaban con estrépito en duelos que recordaban batallas medievales, un verdadero espectáculo natural. Sin embargo, detrás de esa imponencia había una delicadeza oculta. El Megaloceros era un herbívoro pacífico que pastaba tranquilamente en las planicies abiertas de Eurasia, de donde nunca estuvo ausente por mucho tiempo. Era una criatura de los bosques abiertos y las praderas, amando la transición entre campo y arboleda, donde podía alimentarse de gramíneas, hojas y brotes. Su mandíbula poderosa y sus dientes adaptados le permitían procesar una gran variedad de vegetación. El Megaloceros surgió hace aproximadamente 400.000 años y se convirtió en una de las criaturas más emblemáticas del Pleistoceno. Su silueta dominaba los horizontes fríos y vastos de la era del hielo. Compartió su hábitat con animales que hoy parecen sacados de un mundo imaginario: rinocerontes lanudos, osos cavernarios y los colosales mamuts lanudos. Pero también convivió con una nueva criatura que cambiaría para siempre el destino de la fauna mundial: el ser humano.
Las primeras representaciones conocidas del megaloceros aparecen en las paredes de cuevas europeas, pintadas por nuestros antepasados con pigmentos de óxidos naturales. Esto indica que no solo cazaban a este animal, sino que también lo reverenciaban. Las pinturas rupestres en cuevas como Lascaux y Chauvet muestran al megaloceros con las astas extendidas en todo su esplendor, como si fuera una entidad mística. Es posible que fuera más que un simple alimento. Tal vez era un símbolo espiritual, un puente entre el hombre y la naturaleza, o un espíritu guardián del bosque. Sin embargo, por más reverencia que hubiera, también existía la necesidad y el hombre cazaba. Con lanzas rudimentarias y tácticas de grupo, nuestros antepasados perseguían al megaloceros por laderas y valles. La carne, la piel, los huesos, todo se aprovechaba. Y aunque no fue el único factor de su extinción, la presión humana fue uno de los principales detonantes del final de este titán de los campos. La extinción del megaloceros ocurrió hace aproximadamente 7.000 años, ya en el Holoceno, cuando el clima comenzó a volverse más templado y los bosques densos sustituyeron a las praderas abiertas. Pasando ahora al Uro, en las profundidades de las cuevas de Lascaux en Francia, hace más de 17.000 años, los huros fueron pintados con trazos rápidos y potentes. El huro, Bos primigenius, fue más que un toro salvaje. Fue el ancestro directo del ganado doméstico, un puente vivo entre el mundo antiguo y el nuestro. Y hoy, a pesar de estar extinto, su legado aún late silenciosamente en los genes de los bueyes y vacas que alimentan al planeta. La historia del huro comienza hace aproximadamente 2 millones de años en las llanuras abiertas y fértiles de Asia Central. Allí, bajo cielos inmensos y vientos cortantes, los primeros huros surgieron como criaturas perfectamente adaptadas a su tiempo. Grandes, ágiles y feroces, cuando se sentían amenazados, rápidamente se convirtieron en maestros del ecosistema, expandiéndose con una facilidad asombrosa y adaptándose a los bosques templados de Europa y a las sabanas áridas del norte de África. Sus cuerpos musculosos podían alcanzar casi 2 metros de altura en la cruz, y su peso fácilmente superaba 1 tonelada. El pelaje oscuro de los machos brillaba al sol, con reflejos que recordaban armaduras de obsidiana. Las hembras, algo más pequeñas y de coloración más clara, caminaban en grupos liderados por hembras, experimentadas, protegiendo a las crías con una ferocidad maternal conmovedora. Los cuernos largos y orientados hacia adelante eran herramientas tanto de ataque como de exhibición. En enfrentamientos por territorio o por hembras, los machos se enfrentaban en duelos impresionantes. El sonido del impacto resonaba por el valle como el estampido de un trueno ancestral. Frente contra frente, fuerza contra fuerza, había algo sagrado en ese combate, como si la naturaleza se disputara a sí misma en un ritual eterno. Durante miles de años, coexistieron con depredadores formidables, leones europeos, osos cavernarios, lobos gigantes, pero ninguno de ellos representaba la amenaza que llegaría más tarde. Una amenaza que caminaba erguida, armada y hambrienta de dominio, Homo sapiens. Con la aparición de los primeros grupos humanos organizados, el huro se convirtió en un objetivo de caza prestigioso. Derribarlo requería estrategia, cooperación y valentía. Y eso era lo que hacía que su carne, su cuero y sus huesos fueran aún más valiosos. Los cazadores que lograban abatir un huro eran vistos como héroes. Su carne alimentaba aldeas, sus cuernos se convertían en copas ceremoniales y su imagen era frecuentemente grabada en las paredes de piedra. Antes de que las ciudades, las pirámides, las palabras escritas o la memoria organizada existieran, había un mundo dominado por el hielo. La tierra era vasta, fría y salvaje. En ese escenario, entre glaciares y vientos cortantes del Pleistoceno, caminaba el rinoceronte lanudo,
conocido científicamente como Coelodonta antiquitatis, que significa diente hueco de la antigüedad. A pesar de su nombre, su poder no estaba en sus dientes, sino en su impresionante presencia. Este animal podía medir hasta 4 metros de longitud y casi 2 metros de altura en los hombros, pesando entre 2 y 3 toneladas, y era increíblemente ágil y bien adaptado al frío intenso del planeta. Su cuerpo estaba protegido por un pelaje denso y marrón rojizo, compuesto por 3 capas, una lana interna suave, pelos más largos y protectores, y una subcapa oleosa que impedía que la humedad llegara a su piel. La nariz ancha y aplanada del rinoceronte lanudo estaba cubierta por una piel gruesa y sensible, perfecta para barrer la nieve en busca de raíces, musgos y gramíneas congeladas. El cuerno frontal, curvado y largo, podía superar 1 metro y servía tanto para defensa contra depredadores como para disputas entre machos, además de abrir caminos en la nieve espesa en busca de alimento. El segundo cuerno, más pequeño y situado cerca de los ojos, ofrecía soporte estructural y era una herramienta secundaria en luchas y exhibiciones. Estos rinocerontes lanudos vagaban en pequeños grupos familiares, liderados por hembras experimentadas, al estilo de los elefantes modernos. Eran criaturas solitarias pero con rutinas predecibles, siguiendo los ciclos de la tierra y las estaciones. Durante el invierno, migraban en busca de pastos libres de hielo, y en el verano aprovechaban el deshielo para consumir vegetación más rica en nutrientes. Los primeros encuentros entre humanos y rinocerontes lanudos probablemente fueron de asombro mutuo. Para los cazadores, la criatura representaba una oportunidad de obtener alimento, cuero y huesos. Para el rinoceronte, era el primer encuentro con una especie que no había sido su enemigo natural durante milenios. Sin embargo, la relación no era solo de caza, también había admiración y veneración, evidenciada por las pinturas rupestres encontradas en cuevas de Francia y España, donde manos humanas retrataron hace 30.000 años la silueta de estos gigantes con detalles impresionantes que muestran una cuidadosa observación del animal, más allá de verlo solo como un enemigo, sino como un espíritu de la tierra. Por otro lado, antes de que los aullidos resonaran en las frías noches de la era glacial, antes de que las manadas de perros acompañaran a los humanos por senderos ancestrales, existió otro depredador, Canis mosbachensis. Este antepasado de los lobos actuales, con un nombre que puede parecer técnico y distante, fue una criatura real y crucial en la evolución de los cánidos. Viviendo hace más de 500.000 años, el Canis mosbachensis es el eslabón olvidado entre los antiguos chacales y el majestuoso Canis lupus, el lobo gris. El Canis mosbachensis, con aproximadamente 1 metro de longitud y un peso entre 20 y 30 kilogramos, era más ligero que los lobos actuales, pero más robusto que un coyote. Su cuerpo compacto y musculoso era eficiente, y lo más significativo, mostraba los primeros signos del comportamiento social que definiría a los lobos. Este prototipo del cazador social, precursor del depredador perfecto, recorrió continentes desde Siberia hasta la península ibérica, durante la transición del Pleistoceno inferior al medio, hace entre 700.000 y 400.000 años. Cazar en grupo era una ventaja inmensa en un mundo lleno de megafauna como mamuts, rinocerontes lanudos, bisontes y cervatillos gigantes. El Canis mosbachensis lo entendía bien. Con sus semejantes, rodeaba y agotaba a sus presas, atacando por los flancos en un ballet de instinto y supervivencia. Vivir en grupo requería más que compartir presas. Necesitaba comunicación, estructura y liderazgo. Las manadas de mosbachensis mostraban señales de jerarquía, donde los más fuertes lideraban, los jóvenes aprendían observando, y las madres cuidaban de las crías en conjunto, marcando así el comienzo de la dinámica de manada que conocemos hoy.
Durante siglos, el Canis mosbachensis fue el ápice de los cánidos, pero la competencia era intensa, con otros carnívoros como grandes felinos y osos prehistóricos disputando territorio y alimento. Entonces, hace aproximadamente 400.000 años, comenzaron a aparecer los primeros registros de un nuevo tipo de cánido, un poco más grande, más fuerte y más social. El inicio del Canis lupus, el lobo moderno. Mientras tanto, el Panthera leo fossilis, un león que ahora solo pertenece al suelo y a la memoria mineral de la tierra, alguna vez caminó con poder sobre las praderas de Europa, mucho antes de que el Panthera leo moderno reinara en las sabanas. Este coloso de la megafauna, soberano del Pleistoceno, entre 600.000 y 300.000 años atrás, vivía en regiones salvajes muy diferentes a las de hoy, llenas de bosques densos, llanuras extensas y pantanos profundos, donde abundaban herbívoros como ciervos gigantes, caballos salvajes y bisontes primitivos. El Leo fossilis era el león más grande registrado, incluso mayor que el león cavernario que le seguiría. Los machos podían alcanzar los 3 metros de longitud, incluyendo una cola de 50 centímetros, y pesar entre 300 y 400 kilogramos. Su porte físico se asemejaba más al de un tigre robusto que al del león africano actual. Era una criatura de proporciones míticas, con mandíbulas anchas, patas poderosas y hombros de gladiador. A pesar de su nombre, era diferente al león actual, más primitivo, y se cree que evolucionó a partir del Panthera spelaea, descendiendo de grandes felinos asiáticos como el Panthera sedansky. El Leo fossilis representaba un eslabón esencial en la evolución de los felinos del Pleistoceno, inferior a los reyes de las selvas modernas. No rugía para anunciar su presencia. Era un cazador silencioso, solitario o en pareja, que utilizaba el relieve y la vegetación como cobertura. Su ataque era letal, rápido y eficiente, lanzándose sobre presas como ciervos gigantes y mamuts jóvenes, sujetándolos con garras curvadas de hasta 8 centímetros. Los fósiles encontrados en lugares como Mauer y Mosbach en Alemania e Isernia en Italia cuentan la historia de este gigante en fragmentos. Dientes caninos, tibias, cráneos y vértebras revelan un depredador perfectamente diseñado para dominar, un cuerpo moldeado por el frío, la escasez y la abundancia alternante de la era del hielo. Y allí, en las sombras de los bosques glaciares, el Homo heidelbergensis, el hombre primitivo de Europa, pudo haber encontrado al Leo fossilis. Tal vez lucharon, tal vez el león fue temido y reverenciado, tal vez fue cazado o cazador. Lo cierto es que ambos compartieron el mismo escenario. Ambos buscaban lo mismo: sobrevivir. Con el tiempo, el clima cambió. Las glaciaciones avanzaron y retrocedieron, trayendo nuevas especies y presiones ambientales que exigieron adaptación. La Panthera leo fossilis comenzó a transformarse, dando lugar al famoso león cavernario, Panthera spela, quien heredaría su fuerza y la adaptaría a un mundo aún más frío y desafiante. Sin embargo, antes de desaparecer, el fossilis dejó su legado genético marcado para siempre. Fue el ancestro directo de los leones modernos. Su sangre fluye en los felinos que hoy cruzan las sabanas africanas. Su instinto perdura en los ojos dorados de cada leona al acecho. Y aunque su espíritu sea olvidado por muchos, sigue vivo. La pregunta inevitable surge: ¿por qué desapareció? La respuesta, como siempre, está en los ciclos de la Tierra. La transición del Pleistoceno medio al superior trajo cambios drásticos en el clima y la distribución de presas. Con la llegada de nuevos competidores y la presión ambiental, el fossilis fue reemplazado por su descendiente más ágil, el spelaea. La selección natural premia la adaptación, no la majestad. Y cuando el entorno demanda nuevas estrategias, ni siquiera el rey de la selva se mantiene inalterado.
El Fosilis entregó su trono, no en combate, sino por necesidad de evolución. Se transformó en otro gigante, Elephas antiquus, en Asia Occidental. Elephas antiquus, con casi 4 metros de altura en los hombros y un peso que superaba las 13 toneladas, era una fuerza de la naturaleza. Su imponencia no se debía solo a su tamaño, sino a cómo dominaba su entorno, imponiendo respeto en el silencio solemne de su existencia. Este gigante gentil, forjado en las eras del Pleistoceno, habitaba una Europa más cálida y verde durante los periodos interglaciares, cuando los bosques se extendían y la tierra era rica en biodiversidad. Mientras los mamut dominaban el frío y las planicies, Elephas antiquus hacía del bosque su reino. Se desplazaba por senderos arbolados, alimentándose de hojas, ramas y frutos. Sus colmillos, largos y ligeramente curvados hacia arriba, no solo servían como herramientas de excavación o defensa, sino que eran símbolos de estatus y medios de interacción social. Además, eran objeto de reverencia para las especies humanas que con él coexistieron. Elephas antiquus apareció hace aproximadamente 780.000 años y permaneció en la Tierra durante cientos de miles de años. Su dominio se extendía desde el sur de Inglaterra hasta Oriente Medio, desde el norte de África hasta los bosques de Alemania y Francia. Fue uno de los elefantes más grandes que jamás existieron, destacando en tamaño, distribución e importancia ecológica. En las llanuras verdes de la península ibérica o cerca de las colinas italianas, grupos de anticus caminaban con una calma que reflejaba su ancestralidad. Las hembras lideraban los rebaños, como lo hacen aún sus descendientes modernos, mientras que los machos, al alcanzar la madurez, optaban por vidas más solitarias, vagando entre manadas o uniéndose temporalmente durante el celo. Esta era una sociedad matriarcal, estructurada y sensible. Las interacciones entre humanos y Elephas antiquus están documentadas en fósiles, herramientas de piedra y restos de campamentos. No eran solo encuentros casuales, sino enfrentamientos significativos. Algunos de estos gigantes fueron cazados, abatidos con trampas, emboscadas o en cacerías colectivas coordinadas. Se requería valentía y cooperación para derribar a un Elephas antiquus, pero la recompensa era enorme: carne, cuero, huesos y colmillos. No obstante, no todo era conflicto en esta historia. También había reverencia, pinturas rupestres, osamentas cuidadosamente dispuestas, indicios de rituales. Elephas antiquus era más que alimento, era símbolo, era desafío, era una leyenda viva. Su silueta marcaba el paisaje tanto como cualquier montaña. Y como toda gran especie, dejó huellas profundas en yacimientos arqueológicos, como Wilsingen en Alemania, o Torralba y Ambrona en España, donde fósiles y artefactos muestran la compleja convivencia entre humanos y elefantes antiguos. En estos lugares, restos de Elephas antiquus aparecen junto a herramientas de piedra y marcas de corte. Allí, el tiempo pareció detenerse. Con el paso de los milenios, el clima comenzó a transformarse nuevamente. El ciclo de las glaciaciones continuaba su danza eterna. La vegetación que mantenía a esos gigantes se retiraba. Las temperaturas caían, y con ello, el hábitat perfecto para el elefante antiquus se iba reduciendo. No estaba preparado para el frío extremo. Sus patas anchas no eran adecuadas para la nieve, y su dieta no coincidía con la tundra. Poco a poco, el coloso fue cediendo su lugar a sus primos más resistentes: el mamut lanudo al norte y el elefante africanus al sur. Lo que antes era común se volvió raro. Hace 100.000 años, su presencia en Europa empezó a desaparecer, y entre 50.000 y 30.000 años atrás, el silencio reemplazó el sonido de los pasos pesados del gigante. En aquellas manos antiguas,
antes de la escritura, de las ciudades, de la rueda, antes de que el fuego fuera domesticado, antes del bronce y del hierro, antes de los nombres de reyes y dioses. En aquel tiempo, los primeros de nuestra especie abrieron sus ojos a un mundo que nadie había visto de esa manera. Un mundo aún salvaje e intacto, donde nosotros apenas iniciábamos nuestro camino. Aproximadamente hace 300.000 años, los primeros Homo sapiens aparecían en la escena del tiempo, fuertes y ágiles, con ojos que resplandecían ante el fuego, manos que ya fabricaban herramientas de piedra con propósito. Respiraban el mismo aire que nosotros hoy, pisaban la misma tierra, contemplaban las mismas estrellas, pero sin historia, sin pasado registrado, solo con instinto y una novedad: la conciencia. Los más antiguos rastros de nuestra especie se encontraron en Jebel Irhoud, en el actual Marruecos. Fragmentos de cráneos, mandíbulas y herramientas de piedra, desgastados por el tiempo. Entre cenizas y huesos yacían los restos de los primeros sapiens, nuestros ancestros directos, seres que aún transitaban entre el mundo animal y el humano. En sus manos, piedras talladas. En sus corazones, quizás, los primeros destellos de memoria. Pero, ¿qué conocemos realmente de ellos? Sabemos que eran cazadores y recolectores que vivían en pequeños grupos unidos por lazos de sangre y supervivencia. Se adentraban por sabanas, altiplanos y valles africanos en busca de agua, alimento y seguridad. Construían refugios con ramas, pieles y rocas. Utilizaban lanzas, cuchillos y hachas primitivas. Pero eso no es todo, porque esos humanos no eran meros cuerpos, eran mentes en pleno desarrollo.